Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco con directo dominical y para hablar sobre los incendios forestales en España. Nos hemos acostumbrado, yo diría que mal acostumbrado, y ya desde hace varias décadas, tampoco vamos a decir que esto nos venga de nuevo, a que el verano es una temporada de incendios forestales en España. Tuvimos en julio el incendio forestal del que haya constancia mayor. No quiero hablar tanto de las cifras que va a haber a final de año, entre otras cosas, porque todavía estamos a mediados de agosto, ¿no? Pero sí creo importante cuando se ponen encima de la mesa situaciones como las que hubo en Burgoondo, como las que hubo esta semana en Niebla, provincia de Huelva, Burgoondo está en Ávila, ¿no? Plantearse qué nos está haciendo bien y sobre todo qué se podría hacer mejor. Sabemos que la mayoría de los incendios no se producen, y esto es importante decirlo, muchos incendios no se producen de forma intencionada, ¿no? Pero las consecuencias de un incendio, que eso es lo mismo cuando hablamos de las consecuencias de una riada, o las consecuencias de un terremoto pueden ser mayores o peores dependiendo de determinados factores que sí dependen de los individuos, ¿no? Entonces, para hablar de ello, cuento hoy con Xele Cano del Pelip. Muy buenas, Xele. Muy buenas noches, Javier. Encantado de estar una vez más por aquí. Igualmente, con Salvador Miró de Vamos, al cual ya entrevisté el año pasado. Muy buenas, Salvador. Muy buenas noches a todos y muchas gracias, Javier, por la invitación. A ti y a Carlos Jesús Ramiro de CRE. Muy buenas, Carlos Jesús. Muy buenas, encantado. Muchísimas gracias por darnos una vez más voz. A ti. Vicente, es que ha habido un pequeño problema técnico. Por eso es que hemos empezado un poquito tarde. Pero bueno, aquí estamos todos, no te preocupes. Nada, esto pasa. Bien, lo primero que yo pongo encima de la mesa, según Copérnicus, y ya digo que esto se puede discutir, han ardido 270.000 hectáreas en lo que va de año. No vamos a entrar en si va a ser o no va a ser el año más devastador desde que hay registros, puesto que aún no ha terminado la temporada y ha habido años de más de 300.000 hectáreas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el mayor incendio del que tenemos constancia, que fue a finales de julio y que afectó a zonas de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, concretamente de Ávila, sí fue un hecho. Relativamente cerca de Madrid, esto también es importante decirlo, de la ciudad de Madrid, y sobre todo nos tiene que hacer pensar en qué nos está haciendo bien, hasta qué punto se habrían podido evitar las consecuencias. ¿Realmente nos tenemos que resignar a esto todos los veranos? Entonces, como ya digo que este es un coloquio para hablar con calma, de manera reposada, y para que se puedan exponer puntos de vista y soluciones, ya digo, vamos a hacer un primer turno, no hay límite de tiempo. Empiezo por ti, Xele. Bueno, pues en primer lugar, para hablar de incendios, hay que saber que incendios siempre ha habido y probablemente siempre haya. O sea, España, de hecho, es un caldo de cultivo constante para que estas cosas ocurran, especialmente en verano. Ahora bien, si bien es cierto que antes parece que los incendios o no se propagaban como lo hacen hasta ahora, o no costaban tantos recursos como nos estamos costando a día de hoy, ¿no? Y esto sí tiene que ver más con el déficit político quizás que otra cosa. Hablaremos, supongo, a lo largo de la charla de la ley de montes, de qué es lo que, para lo que ha servido o para lo que, mejor dicho, no ha sabido servir. Y cómo, entiendo sin querer o por el motivo que sea, pues ha conseguido que los incendios se expandan de una forma mucho más rápida precisamente por esa dejadez, ¿no? en el campo. Y una dejadez que, insisto, lo reiteraremos a lo largo de la charla, pero que venía siendo cogida de la mano por la sociedad civil, por los pastores, por los agricultores durante muchos años y que precisamente hacían que no hubiera tanto combustible en las zonas forestales como hasta ahora. Muchas gracias, Xele. Salvador. Pues muchas gracias. Y de nuevo, bueno, pues empezar como acabamos casi el año pasado.
A finales del mes de agosto comentamos que el año que viene, hablando del año pasado, probablemente volveríamos a hablar, ¿eh? Y la verdad que lamentablemente tenemos que hablar del asunto, porque claro, si hubieran sido incendios pequeños o conatos o etcétera, etcétera, no estaríamos aquí. Con lo cual, a mí la verdad es que me produce un cierto cabreo, ¿no? En este sentido, porque de promesas que no se han cumplido, pues mucho papel mojado, y nos encontramos ante un verano muy, muy, muy complicado, muy complejo, pero muy complejo. Es decir, en el sentido de que ya el año pasado se cumplieron todos los récords. Ya sabemos que hay récords todos los años, ¿no? Y según el parámetro que cojas, el que... Pero hablando de incendios, estamos, no sé si superaremos el récord del año pasado, pero que el año pasado se quemaran cerca de 350.000 hectáreas, que se gastaran más de 6.000 millones en extinción, que con reforestación o no reforestación, que este año estemos ya en 260, decía Javier, 270.000 hectáreas. Yo el dato que tenía era 265, pero me vale perfectamente porque aún no se han acabado, aún todavía están en Huesca terminando, en Huelva también, y estamos en una situación en la que nos encontramos igual que el año pasado. Y a mí esto me produce pues bueno, una desidia por parte de los actores políticos, tanto de comunidades autónomas como del gobierno central. Yo aquí no saco a nadie. Es verdad que quizás ha habido menos trifulca este año que el año pasado, quizás, pero hablaremos, pero no se ha resuelto nada. Seguimos viendo, bueno, a ver a ver qué pasa. Esto es como el que caza en espera, ¿no? A ver qué pasa, a ver si pasa alguien, a ver si hay un incendio, a ver si pasa algo y a ver qué hacemos. Eso no puede ser. Nosotros desde Vamos consideramos que no puede ser. O sea, no puede pasar un minuto más sin destinar las partidas adecuadas para que se eviten estas circunstancias. Y este año ha sido terrible, ¿eh? Este año ha sido terrible, porque no nos olvidemos, no sé la cifra exacta, pero no sé si ha habido entre todos los incendios más de 100.000 desalojados, ¿eh? Es decir, ha habido una cantidad de desalojados de pueblos enteros en la Comunidad de Madrid, en todos los pueblos del final de Comunidad de Madrid y toda la parte de Ávila, Sierra de Gredos, entornos naturales también, protegidos, es decir, pues ahí teníais el Valle de Iruelas o la parte de Castañar, el pantano el embalse de San Juan, es decir, un desastre. Con lo cual, la primera intervención mía, por lo menos, es de cabreo, ¿por qué no decirlo? De verdad, perdonad, pero lo tengo que decir, porque al final pasan los años, pasan los tiempos y seguimos igual. Y yo que espero que en esta charla de hoy consigamos tener 4 o 5 soluciones que de verdad, por lo menos, intentemos que se hagan. Intentemos que se hagan. Es verdad que si no hay presupuestos es difícil, pero bueno, eso es otro tema. Aquí lo dejo de momento. Gracias, Salvador. Esperemos que sí. Carlos Jesús. Yo también estoy cabreado, bastante. Pero vamos a retomarnos un poquito, voy a hacer un poquito de historia para centrarnos un poquito de dónde viene, tanto porque sí, el cambio climático, el no sé qué, tal y cual, pero esto viene de antes, esto no es nuevo, por desgracia no es nuevo. Y es que el plan forestal de 1939 que hizo Ximénez Brum y Luis Ceballos propuso un plan de reforestación, estamos hablando del año 1939, que se concebía en 2 fases, en la plantación inmensa de pino para evitar la pérdida de suelo y luego aclarar y diversificar la vegetación, es decir, plantar robles, encinas, castaños, enebros, pero en ese segundo paso no hemos llegado a salir nunca. No hemos llegado ni la dictadura ni los gobiernos democráticos, siempre hemos ido a remolque. Es decir, había un incendio, apagaba, se replantaba, bueno, hasta incluso a veces mal, ¿eh? Y es el propio bosque el que está lejos de ser una masa regulada y compacta de árboles iguales. Todo esto nos lleva a unos planteamientos de que no tenemos una actividad ni un proyecto a largo plazo, salvo la normativa que
que se acaban y la burocracia y las normas que se redactan en bibliotecas y aprobadas en despachos donde se homogeniza todo y no se observa ni se ve la necesidad de cada zona. Son unos regímenes que al final nos acaban fastidiando a todos. Estoy bastante cabreado también con el compañero. Muchas gracias, Carlos Jesús. Bien, antes de pasar a lo siguiente, Vicente, como siempre, gracias. Estás hecho un campeón, la verdad. Se agradece mucho. Y nada, quien se quiera hacer socio del canal, aquí lo tiene, el enlace. Y siguiendo con el tema, vamos a ver. Creo que es importante que aclaremos unas cuestiones, ¿no? Efectivamente hay una ley de montes estatal, pero luego hay leyes de montes autonómicas, ¿no? Digo esto porque las leyes de montes autonómicas, digamos que entran más en detalle. Ahora bien, yo ya diría siempre, si el exceso de legislación y de regulación, digamos que es contraproducente, ¿no? Porque yo vivo, no me atrevo a llamarla una zona rural, vivo en una localidad de 10.000 habitantes, pero sí vivo rodeado de una zona rural, ¿de acuerdo? No vivo en una ciudad y puedo dar fe de las dificultades objetivas que tiene una persona a veces para poder hacer determinados trabajos, ¿no? Entonces, ahí, quiero decir, sin querer hacer populismo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la actual legislación previene, ayuda, no se cumple o es que estorba, ¿no? Y creo que es bueno que nos hagamos esta pregunta de forma honesta. Shelley. Bueno, pues respondiendo de forma muy simple, ni previene ni ayuda y, por supuesto, todo lo que no sea ni prevenir ni ayudar, entonces está distorsionando, ¿no? Lo que realmente debería hacer, con lo cual no ayuda. No vamos a entrar, si queréis, en cada una de las legislaciones autonómicas porque lo considero demasiado extenso y tampoco las conozco todas, no os voy a mentir. Pero respecto a la ley de montes hay que tener en cuenta una serie de premisas que creo que a todos nos van a sonar, ¿no? Y que podemos resonar, más o menos, o sea, podemos estar de acuerdo. La primera es que todos hemos escuchado siempre que el monte es de todos, ¿sí? Pero, sin embargo, es un político de turno el que dice qué se puede, qué no se puede hacer de forma totalmente arbitraria, sacando él el único partido, en caso de que se pueda, de forma económica sobre el monte y diciéndote a ti o dándote o no dándote el permiso para que hagas la actividad que tengas que hacer en caso de que tengas que hacer. ¿Qué significa todo esto al final? Pues lo que has mencionado tú, Xavier, es burocracia. Burocracia que impide que nuestros pastorcillos puedan pasar por las vías pecuarias limpiándolo todo con sus ovejitas, cabritas, etc. Es burocracia que impide que el agrícola pueda quemar hierbajos tranquilamente, pero con una forma acotada y segura, si todos estamos de acuerdo en que haya unas medidas de seguridad mínimas. Pero si tengo que estar pendiente de que recoger leña me supone una sanción o no, en un territorio que se supone que es de todos, y ya no solo eso, sino que impides o dificultas todas esas acciones que sabíamos que hasta ahora estaban funcionando, porque, insisto, el pastorcito, cuando llevaba a sus bichos a pastar por ahí, entre otras cosas, quita combustible. Recordemos que un incendio se inicia con 3 factores. Uno es el oxígeno, que ahí poco podemos hacer, porque por suerte, por desgracia, pues, es abundante por toda la faz de la Tierra. El otro es la ignición, que puede venir determinada por muchas causas. Ahora, si queréis, hablamos de esto, porque un rayo puede ser la causa, pero no es lo que más suele abundar. O sea, es verdad que suelen ser causas intencionales, que también diferenciaremos intencional de pirómanos, que mucha gente creemos que es lo mismo y no es así. Y la tercera es el combustible, y aquí es donde nuestra gente del campo, en definitiva, porque yo sí creo en la sociedad civil, son quienes mejor saben cómo controlarlo porque así lo han hecho durante muchísimos años. Y eso, al final, lo que está haciendo es, primero, distorsionando en el sentido de que la gente del campo no puede llevar a cabo las actividades que estaban haciendo hasta ese momento. Y segundo, que quien quiera pedir los permisos, porque evidentemente mucha gente pedirá permisos y demás, no puede hacerlo quizás a tiempo, porque la burocracia, ya sabemos que en este país es bastante lenta. Si queréis, lo dejamos por aquí y luego entramos un poquito más en materia. Gracias, Shelley. Salvador. Xavier, a ver, este tema es muy amplio. El tema es muy amplio.
La ley de montes es muy compleja y muy amplia. Y además hay reales decretos también que funcionan sobre este tema. Pero concretamente, lo que hay que tener en cuenta aquí es que hay que dar una vuelta a la ley de montes. ¿Que hay que dar una vuelta? Es decir, que eso del gran pacto, yo estoy de acuerdo, Yo estoy de acuerdo con el gran pacto, aunque lo diga Pedro Sánchez, yo estoy de acuerdo, Es decir, tiene que haber un gran pacto porque es un disparate lo que hay. Ahora, actualmente, todos sabemos que las 2/3 partes de los montes son privados. Esto hay que saberlo. Las 2/3 partes de los montes son privados. Y una tercera parte, vamos a decir, el 70-75% son privados. Y un 25% son montes públicos. Bien. La ley de montes, claro que obliga. Claro que obliga. Claro que obliga. Si tú te lees la ley de montes, ¿vale? Que no la vamos aquí a explicar al detalle, claro que dice, oye, los montes se tienen que limpiar. Oye, si tú tienes tal, tú tienes que hacer determinadas cuestiones. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que claro, el propietario no sabe realmente qué acciones puede hacer o qué no, porque tiene que pedir una serie de, antes de actuar, tiene que solicitar. Y oye, hay propietarios que dicen, oye, yo no gano nada con el monte es mío, pero no tengo aprovechamientos y ahí lo dejo. Y lo dejan ahí. Esto es una realidad. Lo dejan ahí. Que si hay multas, hombre, habrá multas y están, claro, las inspecciones no se pueden hacer en todos lados porque hay miles de millones. Como sabéis, el 50% de la superficie forestal en España es arbolada, o de monte bajo. Si hay 52 millones de hectáreas, la mitad es superficie forestal. Evidentemente no lo puedes mirar todo. Entonces, multas, pues que yo sepa, no hay demasiadas, salvo que sean zonas ya un poco más complicadas, ¿no? De que pueda haber gravedad o que se estén juntando determinadas vías que no son monte propio, ¿no? O monte bajo o monte alto, ¿no? Con lo cual, el propietario al final no lo hace. Pues no lo hace, ¿vale? Esto unido a que esta burocracia, pues bueno, yo creo que no se sigue del todo a pies juntillas, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que el monte sigue sucio, sigue sin gestión, sigue mal, lleno de combustible. Con lo cual, todo eso hay que regularlo, pero regularlo bien. Hay que regularlo bien. Y eso hay que regularlo mediante un pacto de Estado, porque si no, no conseguiremos, volveremos a incendiarnos el año que viene, sin lugar a dudas. Fijaros, yo hago un seguimiento muy exhaustivo de la climatología todos los meses, ¿vale? Incluso todos los días, a decir todos los días. En el mes de abril, principios de abril, sabíamos que se iba a quemar el monte de una manera desproporcionada. Es que lo sabíamos. Lo sabía todo el mundo. Los científicos, los divulgadores, los ingenieros de montes, los ingenieros agrónomos, que esto yo no es aparte, lo sabíamos todos. ¿Por qué? Porque ha sido el trimestre, la primavera más lluviosa de los últimos 50 años. Si los embalses se han llenado al 70 y al 80%, eso ya te da un indicativo, ¿no? Nunca habían estado los embalses de toda España, excepto Murcia, que tiene un cierto problema, ¿no? Con el Tragoso Taco Segura, no sé qué pasa ahí, pero que el 80% estaba, es decir, había una cantidad de combustible tremenda, unido a que no hay gestión sostenible del monte. Bueno, sabíamos que, hombre, ya sea porque fuere pues una misma cosechadora, un rayo, un coche eléctrico, ¿no? Que se hablaba, etcétera, etcétera, cualquier cosa iba a incendiar. Y unido además, que ya en las conclusiones lo diremos, este año nuevamente cumplimos con un año que hemos tenido 5 olas de calor. Estamos a las puertas de la quinta. 5 olas de calor terribles, de más de 40 grados, es decir, terribles. Pues fácilmente el problema está servido. Si seguimos manteniendo la ley de montes, tal como está, si no se hace un pacto de Estado, si no se revisa todo con los técnicos y con los expertos, porque no vale que el presidente del gobierno llegue y diga, es que hemos comprado 2 aeronaves. Cuidado, que hemos aumentado el presupuesto un 20%, hemos comprado 2 aviones más, o 3, o 4, me da igual, no recuerdo el número, y él se vende así, él dice, oye, yo ya hemos hecho los deberes, hablaremos del gobierno también, entiendo yo, Javier. Pero bueno, he metido esta cuñita, ¿no? Hemos hecho los deberes, dice, hemos comprado 3 aeronaves. Pues ya con eso lo tiene. Es que no es el problema. El problema, y ya lo dicen los expertos, no son el número de aeronaves, que luego lo explicaremos, ¿no? Pero bueno, ahondando en lo que tú decías de la burocracia, etcétera, etcétera, lo veo muy complicado. Mientras que no se regule bien y se cumplan las sanciones y esa burocracia sea más transversal y no tan profunda de que no me puedo mover prácticamente del asiento para hacer algo,
no tiene solución. Es decir, el año que viene volveremos a tener incendios. Este año se ha salvado más Galicia, pues a lo mejor le toca a Galicia, no lo sé. Bueno, digamos que el año pasado fue muy complicado en Galicia. De momento está siendo menos complicado. Bueno, también es que en Ourense ya ardió prácticamente. Sí, bueno, que he puesto Galicia por poner un ejemplo, que a lo mejor es Asturias o... No, bueno, este año le ha tocado a Ávila, le ha tocado a Andalucía, quiero decir, no. Quería preguntarte algo antes de darle paso a Carlos Jesús. Quiero aprovechar que eres ingeniero agrícola. Quería preguntarte, Salvador, ¿nunca se ha pensado en la posibilidad de aprovechar la biomasa como elemento preventivo? Sí que se ha pensado como elemento preventivo, es decir, que con quemas controladas o para retirar esa biomasa. No, para generar energía, es decir, precisamente sería un incentivo, ¿no? Claro. Pero es que ahí entramos, Xavier, yo creo que entramos ahí en el tema de la silvicultura, ¿no? Que al final engloba muchos aspectos, ¿no? De gestión sostenible, tanto del monte forestal como del medio ambiente. Entran muchos aspectos, ¿no? Y de ahí tenemos el ejemplo claro, que todos los expertos lo están diciendo y todos hemos profundizado en ello, en la superficie forestal arbolada continua que tenemos en Burgos y en Soria, que ahí lo hacen perfectamente y bueno, no sabemos si algún día ocurrirá algo, pero de momento se están salvando y desde luego viven del monte, sobre todo en la tierra de Pinares, ¿no? Que es la zona norte. Sí, en Soria, sí, efectivamente. Gracias, porque sí es un tema que me interesa mucho, bueno, me interesa en general, pero eso en particular. Carlos Jesús. A ver, cierto es que los planes de gestión y de diversificación forestal han ido avanzando durante estos años, tanto en los clareos como en la densidad, pero que seguimos haciéndolo de manera muy cortoplacista e inacabada. A CRE no nos sirve la solución eólica que se dan en un estudio tan sumamente simplista y tan cortoplacista que es necesario que lo plantee. Si lo plantea Pedro Sánchez como si lo plantea cualquier otro tipo de político, el pacto de Estado. Lo que a mí me raya es que solo el cambio climático parece ser que es la coletilla que se le puede poner a esto cuando influyen otros muchos factores en ello. Sí, el cambio climático, sí, las olas de calor que estamos teniendo, sí, claro, por supuesto que sí, no lo voy a negar, no le voy a comprar el discurso a nadie, pero el ponerle la coletilla es que no sé si es una manera de justificarse el que no se haya cumplido ni se siga sin cumplir el origen del plan de reforestación, el abandono o expulsión del ser humano del campo. Es que no es la España vaciada, es que es la España abandonada. Entonces lo que comentaba ya antes, ¿no? Efectivamente, el 30% de los bosques, entre comillas, es de titularidad pública, pero es que el 70% es de titularidad privada. Oye, y es que muchas de ellas están abandonadas. Y con una regulación que no se puede, no se cumple, evidentemente. Ojo, que se puede intervenir, ¿eh? Que se puede intervenir. Las normas, ya lo hemos dicho, la burocracia, que es terrorífica. Y mucha gente habla, no, vamos a soltar al ganado. Bueno, sí, pero es que ha habido también un cambio de modelo en la ganadería extensiva. Entre otros factores, la industrialización de la misma. Porque han venido una serie de normas y de leyes que han provocado también eso, que a un ganadero le sume más el irse a una granja de estas de producción a que pastoreen, que son muchísimas cosas. Efectivamente, no hay nada como que nos sentemos todos, que dejemos hablar a los técnicos, que bajemos a la gente de las bibliotecas y de los despachos, que sean los técnicos con las comunidades autónomas y que se haga un estudio serio. Es muy necesario. Y vuelvo a repetir, el cambio climático influye, pero también influye este tipo de leyes y este tipo de cosas que hacen que no sean productivos ni eficientes. Muchas gracias, Carlos Jesús. Bien, teniendo clara esta cuestión,
que se comenta. Antes de dar paso de nuevo a Shelley, sí creo que es importante hacer una reflexión. Una de las críticas más recurrentes que se escucha, ojo, se escucha referente a los incendios, pero se escucha también referente a la gestión del campo en general, ¿no? Es quizás falta de empatía de los legisladores con respecto a los residentes en estas zonas, ¿no? Y quiero decir, es algo que escucho de forma recurrente, es algo que, por cierto, no escucho únicamente en gente que está en la derecha, creo que eso es importante decirlo también, ¿no? Sino que hay como una sensación de desconexión que es la siguiente. A ver, esta legislación que es muy eco-guay y muy ecosostenible tiene luego problemas de implementación y lo que es más, una serie de efectos colaterales dañinos, ¿no? Claro, cuando se habla de pactos, habría que ver para qué esos pactos, ¿no? Quiero decir, la palabra acordar puede estar bien, es decir, yo en la vida pues prefiero que se acuerde a que andemos con el cuchillo en la boca, ¿no? Por lo general, ¿no? Pero claro, se tiene que saber para qué y de qué manera. Entonces, bueno, voy a dar otro turno, Shelley, para que puedas llevarlo por donde quieras. Vale. Bueno, respecto a la empatía con los legisladores, recordemos que los legisladores o los gobernantes, la política en general, es la lucha por el poder, de quien no lo tiene por tenerlo y de quien lo tiene por mantenerlo. Esto es un principio básico. Recordemos que un legislador no tiene por qué tener empatía más allá de que le pueda tocar más de cerca o menos, ¿vale? Y ese es precisamente uno de los grandes problemas, pero bueno. Se han hablado de cosas, de muchas cosas que pueden ser bastante interesantes desde algunos puntos de vista. Ahora bien, la propiedad privada se tiene que blindar en España. Si una propiedad privada está literalmente supeditada a lo que el político de turno diga, entonces no es propiedad privada. Es propiedad con concesión a una persona, pero es el político quien decide sobre esa propiedad, con lo cual no existe la propiedad privada. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, claro, se ha hablado del abandono del campo y cada uno tenemos incentivos diferentes, ¿eh? O sea, y de hecho así debe de ser. No es que la gente haya migrado del campo a las ciudades por nada, no, es que en las ciudades había una serie de factores que la gente sí quería o quería normalmente tener más cerca que la gente del campo. Entonces, no se trata de legislar sobre eso porque, de hecho, yo sí considero, y lo podemos mirar porque tenemos evidencia, desde el siglo XV, creo recordar en España, hay acuerdos voluntarios desde el siglo XV hasta el XVIII, lo podemos ver, que antes hemos mencionado un histórico, sobre voluntariedades y desde la sociedad civil para apagar los incendios. Insisto, es que lo de los incendios no es nuevo en España. O sea, no lleva aquí 3 décadas, ni 4, ni 5. Llevamos mucho con ello. Y vosotros, de hecho, sabéis mucho más que yo, Salvador, que tú además eres ingeniero y demás al respecto. Luego, por otro lado, si técnicos y expertos dicen que hay que hacer algo sobre mi propiedad privada, me da igual que sean técnicos y expertos o el papa del campo. No. O sea, la propiedad privada es de cada uno. Cada uno debe tener derecho a hacer lo que quiera en ella. No estoy diciendo aquí que si alguien es responsable de algo, por negligencia, por el tema que sea, no tenga que acatar las consecuencias. Por supuesto, si es que la libertad implica responsabilidad, pero, a la vista está, ninguna burocracia va a hacer que haya menos incendios, o mejor dicho, ninguna burocracia va a hacer que hacia donde podemos llevar la acción humana, es decir, hacia donde cada uno pueda desarrollar su propio plan de vida, haga que los incendios tengan un impacto menor. Porque a mí no me importa que haya muchos incendios, que pueden haberlos, entiéndase, eso no me importa. Lo que me importa es la afectación que puedan tener esos incendios. No sé si me explico. La propagación que puedan tener, el que realmente ataque la propiedad privada de otros, que pueda causar daños físicos a una persona. Todas esas cosas son lo que importan. Y para eso solamente necesitamos que la gente sea responsable de lo suyo, pero no a costa de que el político de turno haya decidido previamente cuáles son las reglas del juego sobre tu propiedad privada. Porque, insisto, entonces no es propiedad privada, por mucho que lo podamos llamar así. Y tengamos en cuenta que esto no significa, por supuesto, que no podamos tener en cuenta pues información que se pueda dar por parte de técnicos y expertos, incluso sociedad o asociaciones que puedan
porque uno de los datos que tenemos, y esto es bastante coincidente en todos los años que nos han antecesores al que tenemos actualmente en 2026, es que más del 50% son incendios intencionales. De ese 50%, el 47,2% y el 27,61% son prácticas tradicionales ganaderas y agrícolas. Es decir, es gente que a lo mejor ha empezado a hacer un pequeño incendio porque quería quemar un rastrojo, porque quería quemar lo que sea, y se le ha ido de las manos. ¿Qué significa esto? ¿Que hace falta burocracia? No, a lo mejor lo que hace falta es que simplemente la gente tenga medios para saber cómo hacer un incendio de forma segura. O sea, creo que enfocarlo hacia allí es mucho más interesante que seguir trayendo más millones a costa del contribuyente, que sabemos que al final no se manifiesta en absolutamente nada que pueda acabar con los incendios, ni siquiera reducir el daño que hacen. Muchas gracias, Sele. Salvador. Aquí, en este tema, sí me gustaría comentar un par de cosas, ¿no? Y yo creo que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Chele, ahí discrepo en algunas cuestiones, porque creo que tiene que haber cierta regulación, aunque sea propiedad privada, en tanto en cuanto puedes afectar, el que no hagas determinadas cuestiones te puede afectar al vecino, con lo cual aquí estamos hablando de cierta responsabilidad a la hora de no acometer algo dentro de un monte particular, que no digo que lo tengan que hacer ahora, pero creo que sí que habría que regularlo. Es decir, yo tengo una propiedad privada, pero claro, hay que tener ciertas cautelas y preservar en la medida de lo posible todo lo que pueda hacer ese monte para que no se queme, porque claro, estamos hablando ahora de incendios de sexta generación, ¿no? Que todos los hemos oído ya, y los incendios de sexta generación no se pueden apagar. Eso dicen los expertos. Los expertos dicen que no se pueden apagar. ¿Por qué? Porque son de tal intensidad y se propagan con tanta rapidez que lo que puedes hacer es buscar esas ventanas de oportunidad para ver cuándo puedo apagarlos o cuándo se apagan solos. Es decir, cuando el viento sea más flojo, cuando haga más fresco o cuando haga una quema controlada de determinadas zonas que no ha llegado todavía el incendio. Porque parece ser que están tremendos los incendios que hay ahora, desde esta generación, que son tan explosivos, de tal magnitud y de tal superficie, que lo que pueden hacer es ir frenándolos, pero buscar ventanas de oportunidad. Eso es lo que este año se ha hecho. Búsqueda de ventanas de oportunidad. Y esas ventanas de oportunidad, al final, es ver hasta dónde llega y anticiparnos para ver si le podemos hacer un cortafuegos, si el viento cambia de dirección, es decir, y entonces acometer el intentar apagarlo, ¿no? Claro, habría que estudiar mucho esta burocracia, estas cosas que hay que hacer. Es decir, el pacto de Estado es innegable, pero hay que hacerlo. Luego ya veremos si alguien que tiene propiedad privada hay que obligarle a hacer algo. Que yo entiendo que algo hay que hacer, porque claro, hay montes que yo no sé muy bien cómo parte cada monte, ¿no? Es decir, si están colindantes, si no están colindantes, pero creo que eso es un trabajo inmenso que hay que hacer, ¿no? Tampoco se le puede decir a uno que tú tienes una propiedad privada, pues tú verás, ¿no? Porque claro, no es lo mismo, yo qué sé, como las casas, ¿no? Hay que tener ciertas normas, ¿no? Yo pienso que hay que tener ciertas normas, pero bueno, quitado ese tema, y yo creo que hay que regularlo, creo, más que atacar la propiedad privada, lo que hay que hacer es incentivar el uso de los montes. Es decir, de tal manera que con esos incentivos, volvemos a la silvicultura, así es que es fundamental. Al final, yo conozco gente, vosotros conoceréis también, gente que tiene montes suyos, que son suyos, que lo tienen escriturados, pero que a lo mejor no tienen casa ni nada y ahí está el monte y ahí lo tienen. A lo mejor tienen 10 hectáreas, pues ahí las tienen. Sí, son de mi propiedad, pero que no les hacen nada. ¿Vale? Y como está abandonado, ya no hay nadie, en el pueblo ya van abandonado y tal y cual, pues así está el tema. Todo eso hay que regularlo. Y volvemos al tema de la España interior. Pero bueno, dicho esto, sí quería comentar el tema del acople que han tenido las diferentes administraciones e instituciones, ¿no? Es verdad que todo depende de las comunidades autónomas, pero nuevamente yo creo que el pacto de Estado, volvemos otra vez, tiene que ser necesario porque nuevamente han estado en cruces de declaraciones terribles, tremendos y espantosos. Es decir, que se han estado nuevamente tirando vamos a decir, los puñales, ¿no? Y no voy a no voy a decir quién, pero bueno, el ministro de Transportes, que es bastante hiriente y que es verdad que bueno, os leo el tuit directamente, que es un tuit suyo, ¿eh? Sí, es más brillante en Twitter X que gestionando. Mejor dicho X, más que tuit, que ya no existe.
Óscar Puente, tenemos todos claros que la UME, Unidad Militar de Emergencia, es ya un nuevo servicio de extensión de incendios de la comunidad autónoma gobernantes por el Partido Popular. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos, minimizan los servicios públicos y luego piden al gobierno que les resuelva la papeleta. Esto es terrible. Sí, pero hay que decir una cosa, Salvador, y tú esto lo sabes porque es ingeniero. Eso es demagogia. Sí, pero a lo que voy. Es decir, que los que están y entramos un poco en política, pero bueno, creo que es necesario, ¿eh? Es decir, los que están gobernando y son ministros no se pueden a la altura de los que están en la oposición. La oposición critica, pero el ministro tiene que trabajar para todos. Y no decir que ahora, oye, a mí no me pidas que te resuelva la papeleta. No me lo pidas. Pero no solo Óscar Puente. Óscar Puente es la cabeza visible, pero andan todos detrás, todos los ministros igual y el presidente del gobierno igual, ¿eh? El presidente dice, bueno, a ver qué es lo que necesitas ahora, a ver qué me pides, yo si puedo te ayudo, venga, vamos a ver, pero ¿cómo que si puedo te ayudo? Eso es lo que tenemos que cambiar. Si no cambiamos eso, no habrá ni pacto de Estado, ni los incendios se apagarán y andaremos siempre igual. Esto no tiene ningún sentido. Quería dejarlo claro porque lo veo que es terrible. Es decir, tú te tienes que ofrecer. Al final, el gobierno, los ministros, las capacidades del Estado tienen que estar a disposición de las comunidades autónomas. No decir, oye, ¿necesitas algo? Mira, a ver, te tengo que resolver algo, te mando un hidroavión de estos. No, macho. El primero tiene que estar en cuanto hay un incendio de estas características, porque es que si no, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es decir, al final, un gobierno tiene que gobernar para todos, independientemente de la ideología. Y tú no puedes decir, ¿qué quieres? ¿Que te resuelva la papeleta ahora? ¿Te la resuelvo? Venga, va, a ver, ¿qué necesitas? Eso no puede ser. El ministro tiene que estar. Y eso es lo que yo creo que hay que cambiar de la ley. La ley hay que cambiarla. Bueno, hay que cambiar tantas cosas, porque lo del 78 sirve para poco, ¿no? Pero una de las cosas que hay que cambiar es esa. Es decir, las competencias son de las comunidades autónomas. Pero en determinados incendios, es decir, hay que ponerlo al mismo nivel. Aunque no haya pasado de comunidad autónoma. Nosotros consideramos que eso es muy importante. Es decir, el escaqueo de este país, que es que a mí me duele profundamente, el escaqueo de este país de decir, oye, a mí no me ha tocado, ¿eh? Yo soy el ministro de Asuntos Sociales y esto a mí no me toca, ¿eh? No. Aquí todo el mundo tiene que estar, hay que ofrecerse. Claro. Y la gente y las administraciones nos ofrecen. Y eso es terrible. Xavier, claro. Es terrible. Es que mira, Salvador, precisamente es que yo estaba pensando en lo que comentas y en Óscar Puente, que no me ha defraudado, ¿no? Porque digamos que está al nivel de bajeza habitual en él. Pero, a ver, estoy hablando en modo irónico, obviamente. Un ministro debería dedicarse a trabajar y no a estar todo el día posteando. Exacto. Pero es que incluso en este caso hay algo para mí especialmente hiriente y conste que yo no tengo especial simpatía por Ayuso, ¿de acuerdo? Ni por Mañueco. No. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. ¿Por qué Mazón tuvo que dimitir? Entre otras cosas, porque no hizo lo que tuvo que hacer cuando la cosa se estaba poniendo muy negra, ¿no? Luego podemos hablar de las competencias cruzadas que había, pero el consenso que hay es que este señor, en vez de andar comiéndose un tiramisú, tenía que estar en otro lugar a esa hora, ¿no? Bueno, en el caso de la Dana, recuerdo que el tema del gobierno español era si necesitan ayuda que la pidan. Lo mismo. Vale, pero es que lo que hizo Ayuso en este caso sí que me parece lo correcto. Si tú estás desbordado, ¿de acuerdo? Pides la declaración de emergencia nacional. Es que eso me parece lo normal. Y es más, tú hablabas de coordinación estatal. Mira, en este caso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿sabes por qué? Porque tuvimos que mandar y pedir medios fuera incluso de España. De Francia, de Grecia. Quiero decir, en este sentido, quiero decir, Óscar Puente lo sabe, que Óscar Puente no es tonto, ¿no? Lo normal, cuando algo se te va de las manos, y esto ya no es cosa por desgracia, ¿no? Porque de si cobras más o menos impuestos. Lo digo porque Cataluña es un incendio fiscal. Sí, he dicho incendio. Creo que también va bien utilizar esa palabra. Iba a decir infierno, pero también arde, ¿no? Es decir, también hay impuestos,
también hay incendios muy graves. Y ahí no puedes decir que no se cobran pocos impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que entiendo lo que quieres decir y yo, es una opinión personal mía, sí entiendo que para temas extremos, ¿no? Porque, a ver, el incendio de Sotillo de Ladrada, de Burguondo, es que se iba de las manos. Es decir, ahí puedes tener todos los medios autonómicos que quieras, pero es como tú comentas, y es un incendio de sexta generación, ¿no? En ese momento principal. Luego, claro que hay que hablar de la prevención, luego también hay que hablar de lo que son las cuestiones de medio y largo plazo. Pero vamos, opinión personal, 100% de acuerdo contigo, Salvador. Es que vamos. Claro, entonces, pues por eso decía, yo tampoco soy muy de Ayuso, porque tampoco se comportó, yo no tengo la contestación, pero se empezaron a insultar y eso no tiene ningún sentido. Al final, yo creo que aquí lo importante es la gente, el territorio y resolver la situación cuanto antes. Cuanto antes. Y en esos momentos no puedes estar con esas disquisiciones o salir corriendo, ¿no? Porque este gobierno lo que hace es salir corriendo. Tenemos el tema de Ceuta, bueno, ahí lo tenéis, no vamos a entrar en él, pero vamos. El hecho de poner unas huellas y salir corriendo a la playa me parece terrible. Es decir, que eso se ve bastante claro, ¿no? Entonces, en los casos de los incendios, yo creo que eso hay que cambiarlo. Es decir, las competencias, desde luego, de las comunidades autónomas, pero en determinados casos muy claves de mega incendios, de incendios de sexta generación, etcétera, etcétera, tiene que estar todo el mundo a una y olvidarse de las ideologías, porque Ayuso tampoco estuvo demasiado bien en el sentido de las declaraciones. Es decir, no aproveches no la aproveches para liarla, ¿no? No, Ahí, bueno, y aún llamó ayer traidor a Sánchez, pero... Por ejemplo, Andalucía han actuado bastante mejor, ¿no? Yo creo que han actuado bastante mejor. Pero bueno, creo que hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar y no se puede dejar un minuto más. Es decir, ha habido declaraciones durante las últimas 3 semanas de todos los ingenieros de montes, del decano, del vicedecano, todos, de doctores en montes, es decir, y seguimos igual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no hay suficientes muertes? Será por eso, no lo sé. Gracias, Salvador. Mira, Carlos Jesús, tú, que precisamente eres andaluz y has vivido estos días el mega incendio en Niebla, en Huelva, ¿qué opinión tienes sobre los temas de coordinación, ese posible pacto? ¿Cómo podría dar forma a esto? Tomar forma, mejor dicho. Mira, el incendio ha durado, ya lleva 10 días de incendio. Ha sido casi 38.000, 40.000 hectáreas quemadas del terrorífico eucalipto, que es el árbol combustible por antonomasia, con una corteza súper fina que lo único que hace es expulsar pavesas ardientes que acaban volando en una columna de humo y bueno, y de los pinos ya ni os voy a contar. Han sido casi 400 personas evacuadas. Ha sido muy problemático porque ha habido una inversión térmica, que es un tapón de humo, que los medios aéreos no pueden trabajar en una columna de humo, y por la noche evidentemente tampoco, y la radiación del incendio ha sido terrorífica, terrorífica. Está claro, y contestando un poco a Sele, que la titularidad privada es sagrada. Sagrada. Yo te voy a mandar como gobierno, te puedo mandar unos folletos orientándote, diciéndote que eso lo tienes que arreglar. Porque el día que ocurra algo, te voy a empapelar entero. Te voy a empapelar. De hecho, en mi ciudad natal, donde estoy yo ahora, hay casas completamente abandonadas que se va a caer la fachada, que los titulares, que son titulares de la propia casa, igual que ha pasado en el incendio de Niebla, han desaparecido porque han fallecido. Entonces está todo eso en un limbo y al final tenemos que intervenirla. Y con lo que ha pasado en Niebla, ahora mismo no te sé decir el porcentaje porque además todavía no lo encuentro porque no hay datos oficiales de cuántas hectáreas de eso ha sido por terrenos de titularidad privada que no se encuentran a las personas a las que... Y hay que intervenir, por desgracia hay que intervenir. No se ha intervenido evidentemente, pero es así. Con respecto a
esto que hemos estado comentando un poco de los políticos, mira, a mí me gusta muy poco, y además lo digo sin ningún tapujos ninguno, que la actuación política de nuestro del consejero andaluz, de José Luis Sánchez, desde el minuto 1, puede ser un mal político, de un mal partido, pero hay que reconocerle que está desde el minuto 1 allí, y además informando de una manera... Mira que está en la antípoda de nuestro ideario político, etcétera, etcétera. Pero ha estado allí. Como político será como sea, pero como persona, desde luego, se ha portado bastante bien. Incluso cuando tuvimos los accidentes terroríficos de trenes, que también estuvo allí continuamente. Nada que reprochar. Es verdad que este hombre no se dedica a escribir en redes sociales a decir esto es porque el presidente, porque... Nada. Pero hay políticos y políticos, evidentemente. Ojalá lo tuviéramos en nuestras filas. Y con respecto al Pacto de Estado, desde que lo tenemos muy claro, recuperar y actualizar el modelo forestal del 39 y adaptarlo a las consecuencias, estudiar seriamente la casuística de cada entorno. Es que no es lo mismo, y me vuelvo a Galicia, que en Galicia también habéis sufrido muchísimo, pero que no es lo mismo Galicia que Andalucía o Extremadura. Porque es que lo que no funciona y actuar con la reforma media a medio plazo o a largo plazo, es que no se puede trabajar así. Arde, fuego, venga, vamos a repoblar y vamos a repoblar con lo que... Siempre actuamos a remolque de todo. Y oye, dotar presupuestariamente de medios humanos, técnicos y económicos a esos planes. Yo lo lamento muchísimo, pero los bomberos están completamente desactualizados, están maltratados, mal pagados, los medios técnicos son a veces muy deficientes y oye, es que por eso no hacen falta también presupuestos en las autonomías y no hace falta unos presupuestos generales del Estado, porque es que estamos invirtiendo y haciendo en otras cositas, en que si los taponcitos de plástico, que si en otras cositas muy, muy monas todas, ¿sabes? En los coches eléctricos, en no sé cuánto, pero es que tenemos una asignatura pendiente desde hace muchísimas décadas, que son nuestros montes, que es la naturaleza. Y en eso es donde tenemos que centrar los temas. El cambio climático, sí, por supuesto, pero vamos a hacer las cositas también a corto o medio plazo que hacen falta. Gracias, Carlos Jesús. Bien, pues vamos a hacer una cosa. Creo que hemos puesto más o menos varias cuestiones importantes encima de la mesa. Entonces, yo lo que os voy a proponer es una intervención de conclusión. No es un minuto de oro propiamente dicho, porque, repito, tomaos el tiempo que consideréis necesario a cada uno de vosotros, pero para recapitular un poco y para que a la gente que nos está viendo le quede claro, pues las soluciones que proponéis desde vuestros respectivos partidos políticos. Entonces, empiezo contigo, Shelley. Sí, muy sencillo. O sea, al final la propiedad privada se tiene que blindar. Creo que es algo no solamente afectable al campo, sino a absolutamente toda la legislación española. O sea, a día de hoy no tenemos una propiedad privada real, ¿no? Quedamos supeditados a lo que el político de turno quiera. Y eso no puede ser. Se han mencionado aquí situaciones que creo que todos podemos conocer, ¿no? Como, por ejemplo, que abandono de algunos sitios o en casas rurales, o sea, en campos, en algunas fincas que incluso no se sabe quién es el responsable último y demás. También es verdad que la burocracia tampoco ayuda aquí, porque recordemos que el ayuntamiento normalmente te pone también trabas, te pone también multas, y si tú no puedes ni siquiera muchas veces llegar a fin de mes, imagínate si encima tienes que tener dinero para arreglar un campo alejado de la mano de Dios que era de tu tía abuela Madison y que ni siquiera sabías que existía, ¿no? Permitidme. Pues eso tampoco creo que ayude mucho, ¿verdad?, a resolver esta clase de problemáticas. Y desde luego es algo que tenemos que terminar con ella. Hablábamos antes de que la propiedad privada debe de tener unos límites. Yo creo que no. Yo creo que los límites se tienen que poner a las personas que tienen las propiedades privadas. Es decir, es el mismo motivo por el que ninguno de los aquí presentes matamos a nadie por la calle, incluso aunque podamos hacerlo. ¿Me explico? La propiedad privada empieza por el cuerpo mismo de uno y todos debemos de ser libres de actuar como queramos con nuestra propiedad.
Ahora bien, si yo mato a alguien, entonces habrá una repercusión. Al igual que si yo permito que haya por negligencia una extensión de daño a otra propiedad que no es la mía, también tendré que asumir las consecuencias. Yo creo que ahí parte la responsabilidad, que insisto, siempre es implícita a la libertad. Y aquí creo que podemos estar todos relativamente de acuerdo. En cuanto a medios, que sepamos que los presupuestos generales del Estado, aquí ya se ha mencionado, muy bien mencionado tanto por Carlos como por Salvador, todos somos conscientes de que no hay presupuestos generales del Estado aprobados. También tenemos que hablar que las partidas presupuestarias que más dinero se llevan, además, no tienen una solución ni fácil ni a corto plazo, o sea, no es algo que se vaya a resolver. Ya sabemos que pensiones absorbe más del 50%, es una auténtica burrada. Aún así, los medios de los que disponemos, creo que también podríamos ser mucho más eficientes con ellos, haciendo que puedan intervenir cuando se puede intervenir, porque, ojo, todos estamos de acuerdo en que en un caso de fuerza mayor, si se tiene que emplear una violación de la propiedad privada, pero solo en caso de fuerza mayor, o sea, estás poniendo en riesgo una vida humana, estás haciendo algo que directamente va a ser mucho más destructivo de lo que hay actualmente y puedes intervenir, pues bueno, creo que la legislación también se puede contemplar en ese sentido y, de hecho, sería muy fácilmente hacerlo. Eso sí, no todo lo que a un político de turno se le pase por la cabeza puede ser justificado como causa de fuerza mayor para intervenir en nuestra propiedad. Muchas gracias, Sele. Y antes de darle la palabra a Salvador, creo interesante recordar algo. Muchos de estos montes tienen también la cuestión siguiente. Tú no estás obligado a aceptar una herencia. Quiero decir, muchas veces el limbo jurídico es muy simple. Si tú repudias una herencia por escrito, a ti no te pueden exigir ningún tipo de responsabilidad siempre que lo hagas en plazo, ¿no? Entonces, claro, nos tendríamos que preguntar por qué aumentan exponencialmente las renuncias a herencias, y eso quizás también nos daría respuestas, ¿no?, sobre lo que sucede con los montes. Pero, dime, Shelley. Xavier, no, si me permites un último inciso, porque no lo he manifestado y creo que es súper importante. La ley de montes, evidentemente, tenemos que cambiarla. Y, por supuesto, de nuevo con la propiedad privada, sí, o sea, si para que haya una propiedad privada significa que tiene que haber privatización de la propiedad. Es decir, una persona tiene que ser responsable de esa propiedad, si no, no se da como privada, no existe la cosa, ¿no?, como objeto del derecho. Y lo que sí sabemos a día de hoy es que la burocracia, desde luego, o tal como la tenemos ahora mismo planteada, no está funcionando, no nos está ayudando a apagar incendios, no nos está ayudando a prevenirlos siquiera, y eso tenemos que cambiarlo. Yo creo que aquí todos sí estamos de acuerdo en ese punto. Muchas gracias, Shelley. Salvador. Pues totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Shelley. Vamos, en ese sentido no hay ninguna duda que, no solo en este tema, nosotros desde Vamos consideramos que hay muchos temas transversales en los que se deben de trabajar en mucha profundidad, porque ahora mismo pues estamos en un gobierno estático que mira a ver qué ocurre, ¿no? Y la excusa siempre es decir, bueno, pues a ver cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir. Venga, vamos a ver si lo solventamos y la gente se olvida dentro de 10 días y, bueno, a otra cosa. Entonces, el gobernar a la espera no tiene ningún sentido. Nosotros debamos, quizá por eso nos llamamos Vamos, porque es que vamos a por ello. Es decir, vamos a anticiparnos. Vamos a anticiparnos. No podemos estar esperando. Eso la verdad que nos crispa bastante, ¿no? Nosotros creemos que desde Vamos, y como ha dicho muy bien Chele, hay que cambiar la ley de montes, o reformar, o revisar. Hay que contar con gente experta, ¿vale? Tenemos unos expertos fantásticos en España que nos pueden ayudar a resolver el problema. Incendios va a haber siempre, lo ha dicho, no sé quién lo ha dicho, si Carlos o Chele, no me acuerdo ahora, pero incendios va a haber siempre, esto ha sido histórico. Es verdad que llevamos un lustro bastante complicado, ¿no? El 22, 25, 26, y claro, empieza a haber demasiados problemas como para dejarlo fuera, ¿no? Entonces, eso hay que cambiarlo, pero irremediablemente hay que cambiarlo, no queda otra solución. Contar con los técnicos, ¿vale? Que tenemos un fantástico colegio de ingenieros de montes y auténticos doctores que están divulgando todos los días en charlas, que gritan y dicen que hace falta 3.000 millones de euros. En lugar de regalárselos como están regalando por ahí, utilicémoslo para mejorar la gestión de los montes forestales. No nos olvidemos que dentro de la Unión Europea, y es un dato que doy también, España es el tercero, ¿vale?, junto con Francia, ¿vale?, con más montes forestales. Es decir,
que somos una potencia. Es que no nos lo creemos, pero somos potencia en todo. Entonces, utilicemos esa potencia para regularlo, para contar con los medios y oye, si hay que destinar 3.000 millones, destinémoslos. Yo no veo que sea ningún disparate. Lo decía hace poco el decano de Madrid. Es decir, hay que hacer inversión en los montes, porque si no hay inversión, muy difícil. Muy difícil. Estoy de acuerdo que la propiedad privada hay que respetarla y no le puedes pedir a alguien pues esto, que monte ahí un monte para nada, ¿no? Que a lo mejor no lo tiene que utilizar para nada. Otra cosa son las responsabilidades civiles, ¿no? Pero para nosotros es fundamental el regular, el modificar y el revisar toda la documentación correspondiente y toda la legislación correspondiente a la ordenación y regulación de los montes es fundamental. Contar con los técnicos, que no lo regulen los políticos. Es que no puede ser, los políticos no pueden hacer leyes. No deberían, vamos, no deberían. Hay que contar con los expertos y con la gente que sabe, ¿no? Por lo cual eso es muy importante. Y luego nosotros consideramos que no se trata de una emergencia climática. Eso es erróneo lo que dice el presidente del gobierno, incluso mucha gente, ¿no? Nosotros consideramos que se trata de una emergencia política. Es decir, porque como lo ha dicho Carlos muy bien, y estoy de acuerdo y estamos de acuerdo en eso, el calor siempre ha hecho. O sea que aquí, hombre, el cambio climático ha habido periodos, si habéis estudiado historia, pues sabemos que ha habido grandes sequías, ¿no? Hace 300, 400 años que también hemos tenido problemas, ¿eh? Y claro, ahí no se habla de cambio climático porque no se sabía. Ahora estamos en una época de posición de calentamiento, pero el cambio climático no produce los incendios. Puede que los agrave o que los incentive, pero podemos luchar contra ellos. No es una excusa el cambio climático. Los incendios se producen porque no hay una gestión sostenible de los montes forestales, porque no hay una regulación, porque no nos ocupamos de ellos. Es así. Es como el que hay enfermedades de la piel que no son benignas, que no pasa nada, pues no se estudian, no se tratan. Pues esto es igual, parece que da igual. Pues en Vamos no nos da igual. Pensamos que, pues claro, o sea, que luego ocurrirá una desgracia y entonces es cuando diremos, no, ahora sí, vamos a gastarnos 10.000 millones. No, hay que hacerlo ya. Tenemos que hacerlo ya. Y es una emergencia política, ¿vale? Encubierta por una emergencia climática, por lo cual consideramos que se debe hacer. ¿Y cuál es la solución? La solución es, aparte de cambiar y de ordenar un poco, poner en orden toda la legislación, tanto autonómica como nacional, trabajar en la España interior. Nosotros creemos que es fundamental. Trabajar en la España interior, incentivar la vuelta a la España interior, España olvidada, se hablaba antes, o lo que fuere, mediante la silvicultura. La silvicultura es generadora de riqueza, porque produce resina, porque la tala sostenible de los árboles produce madera, produce espacios recreativos, produce en ganadería si es necesario, en los montes bajos o cuando hay pastos, etcétera, etcétera. La vuelta, hay que incentivar la vuelta a la agricultura, a la ganadería, en la silvicultura, utilizar la madera, la resina en las zonas resinosas, como en las zonas que hay en Valladolid, en Salamanca y por ahí, hay en todos lados, ¿vale? Y si tenemos un ejemplo claro, como es Soria y Burgos, en los cuales es difícil que se queme porque la gente vive del monte, pues tomémoslo como ejemplo. Es decir, hay medios, hay trabajo. Lo que pasa que claro, con la división política que hay y los problemas que hay, pues nosotros siempre damos la mano. Mira, aquí estamos tres, que no estamos en el gobierno, pero nos podemos juntar perfectamente para estas cosas porque coincidiríamos bastante. Entonces, generosidad, transversalidad y planteémoslo, ¿por qué no? El gobierno no lo va a hacer y las comunidades autónomas tampoco. Porque ni van a plantear dentro de un mes todo el mundo salga privado. Y el año que viene ya veremos. Compramos dos avionetas, desbrozamos un poquito ahí en Orense, que veo que sí que el otro día estuve en Orense y estaban desbrozando y que estaban haciéndolo. En algunas zonas lo harán, pero el año que viene, como venga una primavera lluviosa, volveremos a estar igual. Así que yo os animo, Carlos, Chele, desde donde podáis, que nos unamos todos y ataquemos el tema de los incendios, porque el gobierno, ni las comunidades autónomas, ni el bipartidismo lo va a cometer nunca. Nunca, porque tienen otras prioridades políticas que son pues regalar el dinero donde lo tengan que regalar. Muchas gracias, Salvador. Carlos, hoy cierras tú. Bueno, rápidamente, porque supongo que iremos también más de hora para todo. Yo estoy completamente de acuerdo, tanto como lo que dice Sele, como lo que dice el compañero. Es que nos veo. Salvador. Salvador, como tú quieras, Carlos.
el caso que te conozco, ¿sabes? Pero que Pues no salva tengo... a Salvador. Estoy estando aquí en Linares, en mi pueblo natal, y con la conexión tan mala que tengo es complicado. Estamos de acuerdo en muchas cosas y es cierto que esto es otra punta más que se enlaza con todas las deficiencias que tenemos. Deficiencias poblacionales, tenemos deficiencias económicas con los presupuestos, el exceso y mala regulación que existe, el cortoplacismo, los intereses, que no hemos hablado de ello, pero vamos, yo personalmente estoy casi seguro que si no vamos a ser generosos, vamos a ponerle un 40% de los incendios inducidos por el hombre, que son todos a fin de cuentas, pero son intencionados, tienen unas cuestiones económicas detrás, tanto personal como empresarial como política. Pero eso sería otro debate perfectamente para hablarlo. Pero sí es cierto que necesitamos ese pacto, pero sabiendo qué es lo que vamos a hacer, porque a mí un pacto de que si con cosas etéreas que no sabemos muy bien de dónde vienen, con el buenismo y con todo, yo la verdad que ese pacto no lo firmaría nunca, la verdad. O recuperamos y actualizamos el modelo forestal que es necesario, estudiando seriamente las particularidades de cada sitio. Se dedica todo a homogeneizar todo a medio y a largo plazo y dotar presupuestariamente y sobre todo escuchar a los técnicos, escuchar a las personas que saben, escuchar a las personas que viven en esas zonas. Otro gran problema, la despoblación y incentivar. Se puede regular, perfecto, pero tenemos que ir comenzando también a incentivar un poco que haya en esa España vaciada, no abandonada, que haya una serie de servicios y una serie de, tanto por empresas privadas como por el propio Estado, que hagan gustosa la manera de poder volver, si uno quiere, a estos sitios. Desde CRE lo tenemos muy claro. Un pacto de Estado, pero a ver qué tipo de pacto de Estado se plantea, si no son cosas muy concretas, si son cosas que no se tienen en cuenta a los técnicos de allí, a los técnicos de la zona donde se corre el peligro de que se puedan producir incendios. Claro, hay otras zonas que ya han vivido la ESA y que tienen la experiencia suficiente como para poder plantear las soluciones, y no solo de un partido político o del político de turno. Creo que se puede hacer también que esa ley se pueda ir, evidentemente, mejorando, porque no se van a hacer las tablas de la ley, pero se puede ir mejorando conforme vaya cambiando el tema. Esto es a largo plazo, a medio plazo. Lo tenemos muy claro. Pero sí es necesario que nos sentemos y que empecemos a estudiar las cosas con seriedad. Menos Twitter y menos no sé cuánto, y menos porque este es del PP, porque esto es que si la UME, que si... Por favor, ya está bien de reírnos de la gente y de destrozar nuestro país y de destrozar nuestro ecosistema y las pérdidas de vidas humanas que también se sufren, además de las animales. Muchas gracias, Carlos. Jesús. Bien, creo que hoy hemos podido hacer un coloquio muy interesante, un coloquio de estos que dan sentido a este canal, porque ciertamente, más allá de cuando yo hago vídeos individuales o hago directos yo solo, este es el tipo de coloquio que creo que puede ayudar a que la gente piense y a que la gente pueda sacar luego sus propias conclusiones. Agradezco mucho el nivel de los tres ponentes, ha sido muy útil y bueno, por supuesto daros las gracias tanto a ti, Shele, como a ti, Salvador, como a ti, Carlos, por vuestra disponibilidad. Espero que no haya que hablar mucho más de este tema, sería una buena señal, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos. Por mi parte, ya sabéis, mañana a las 9:15 espero hacer un nuevo directo
Ya sé la temática, pero será una sorpresa. Y el invitado también será una sorpresa. Pero bueno, lo dicho, muchas gracias. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.